gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fig Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Leonid Tagle, a Zargel XE, a Ramiro Montaño, a Clementino Machiavelli, y a Alexis Trentared. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. En el universo DC con plantilla Shinobi autor, Selwyn Newell copyright web novel. Capítulo 98. Tercer jugador. Todos conocen el problema de los dos cuerpos. Dos partículas, dos masas, dos cargas, dos planetas, dos bandos. Los participantes pueden variar, pero el concepto funciona de la misma manera. Tiene solución. Se puede predecir un resultado. ¿Qué ocurre cuando se introduce un tercer cuerpo? La respuesta es caos. Y caos es lo que se estaba gestando en Jump City con la aparición de una tercera fuerza totalmente inesperada en medio de una situación por lo demás confusa. En las calles alrededor de la escuela donde dos bandas mercenarias se enfrentaban ferozmente, una de ellas estando del lado de cierto shinobi sin que lo supieran, círculos llameantes aparecieron en el suelo. Docenas de ellos, brillantes y desprendiendo una energía siniestra que incluso los mortales más escépticos pudieron percibir. Pilares de fuego se elevaron, llamando la atención tanto de la policía como de los mercenarios en plena guerra. Y entonces aparecieron criaturas de pesadilla que parecían romper toda lógica mortal, biológica y científica. Cuernos afilados, bocas llameantes, colmillos gigantescos, deformaciones corporales grotescas que bien podrían competir en los concursos de fealdad con los mutantes, y un deseo frenético por derramar sangre. Como un agente del caos, un ser envuelto en sombras suspiró de satisfacción al introducirse a la fuerza en una batalla que nada tenía que ver con él. ¿Por qué hacerlo? ¿Qué gana con estas acciones? Solo él lo sabía. Y así, la batalla entre la policía, Ibe y los malvados grises se transformó en una picadora de carne, llamas, explosiones y láser. Las balas, el plasma, el fuego, las garras y las espadas se encontraron en un campo de batalla que solo se hacía más extraño con cada nuevo informe dirigido a los líderes de todas las agrupaciones. Amanda Waller hizo una llamada urgente para desplegar más de sus efectivos con armamento pesado. La policía decidió contactar al ejército, pues la ciudad no estaba preparada para lidiar con esta situación por su cuenta. Los líderes de IBE intentaron contactar a sus efectivos en el campo para que abandonasen la zona. Pero ninguno aparte de Waller pudo hacer sus movimientos. Nezu, que había terminado de configurar las cosas a petición de Iruko en su viejo laboratorio, desató un pulso electromagnético a gran escala que dejó a Jump City incomunicado. En las pantallas de Waller solo había oscuridad. Los equipos electrónicos de la policía quedaron inhabilitados. Los helicópteros de los noticieros y de la policía cayeron sin fuerzas, provocando accidentes a lo largo de la zona de guerra. Las comunicaciones entre los mercenarios fueron cortadas, las funciones detrás de sus visores bloqueadas y las calles donde luchaban ahora estaban a oscuras. En una de las entradas de la escuela, esta situación pasó desapercibida para una entidad demoníaca envuelta en vendas de carne palpitante y una bruja que se protegía en un mini torbellino de fuego verde que no emitía calor. Dirigiendo su mirada enloquecida al otro lado, el demonio que una vez fue Walter vio a la vampira distraerse un segundo, presionando algo en su oído y murmurando maldiciones por lo bajo. Los músculos de sus piernas se retorcieron y con una fuerza sobrenatural se lanzó hacia la mujer de cabellera platinada. Dados los sentidos otorgados al transformarse en demonio, el vampirismo de Lady Grey y el método de Ileana para ver a través de su magia, la oscuridad que los envolvió no afectó a ninguno de los combatientes. Lady Grey apuñaló con su estoque en un movimiento veloz, dispuesta a atravesar uno de los ojos del demonio. Las vendas de carne alrededor de la boca de la criatura se agitaron y se pararon, mostrando una boca deforme con colmillos de tiburón. Abriéndola de par en par, los músculos de su garganta se abultaron más allá de lo biológicamente posible.
disparó un chorro a presión de líquido transparente directamente a la cara de Lady Grey. El olfato mejorado de la vampira le hizo reconocer, para su horror, que el líquido no era otra cosa que saliva. ¡Kia! Chilló la mujer con repulsión y desapareció en un borrón de movimiento, escondiéndose detrás de la moldava, quien no supo cómo reaccionar. Como si fuera un láser, el chorro de saliva se movió hacia ellas, dejando surcos en la tierra, muestra de la amenaza que representaba el repulsivo ataque. ¿Qué estás haciendo? Se quejó Ileana con la vampira, aumentando la intensidad de su escudo de llamas viles para quemar la saliva y a la albina en el proceso. ¡Ac! Perra loca, cuidado con eso. Reprendió Lady Grey. Interrumpiendo la discusión de ambas féminas, el chorro de saliva a presión logró resistir la evaporación dentro de las llamas viles y casi golpeó a Ileana, quien se empujó a sí misma con su telequinesis, y a Lady Grey, quien movilizó parte de la bola de sangre que estaba sobre ella para formar un escudo. El demonio movilizó sus vendas de carne, más parecidos a tentáculos, y fue a por las dos mujeres. Lady Grey acuchilló los tentáculos, cortando trozos de carne que flotaron en el aire y volvieron a pegarse a la extremidad original. Por su parte, Ileana creó muros con su magia, deteniendo el avance del ataque e inundándolo con fuego. Al igual que con el demonio vaca de tetas grandes, esta carne demoníaca logró resistir sus llamas viles. Se vieron obligadas a retroceder, casualmente en la misma dirección. Chocaron hombro con hombro, y se dispararon miradas afiladas, el estoque y las llamas a punto de atacarse mutuamente. Fueron interrumpidas de nuevo, el demonio vendado apareciendo de la nada con ambas garras extendidas, listo para empalar a las mujeres. Lograron alejarse unos pasos, el demonio pasando de largo por poco y clavando sus pies en el suelo para detenerse y girarse hacia la bruja y la vampira. Los tres se miraron fijamente, a escasos metros unos de otros. La moldava y la vampira se dirigieron un asentimiento de cabeza. Tomaron posturas de ataque, Ileana flotando levemente y el estoque de Lady Grey en posición para una apuñalada mortal. Y ambas mujeres se dieron la vuelta y corrieron, desconcertando al demonio Walter. Ambas se sorprendieron también al encontrarse huyendo una al lado de la otra. ¿Qué estás haciendo? Se gritaron al unísono. Las dos tenían la intención de dejar a la otra con el demonio y huir. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 99. Contrarrestado. Kuntón. Aganeje no es Msenkiaku. El cabello de Iruko fue infundido con chakra, lo que lo volvió tan duradero como el acero y estimuló su crecimiento, creando un taladro giratorio. La técnica se encontró con el abdomen hinchado del robot con forma de insecto, las chispas volaron y el robot fue lanzado varios metros hacia atrás. Pero no sufrió daños. Nada más allá de algunos rasguños en el metal. Al mismo tiempo, Iruko dirigió una patada con toda su fuerza hacia arriba, interceptando el puñetazo del soldado Ibe que caminaba con el cuerpo lleno de drogas. La mano abultada fue detenida con éxito, pero ambos quedaron en un punto muerto. HNGH, ¿qué diablos te dieron de comer? Se quejó el shinobi, desviando el peso de su cuerpo y dejando que el puño agrietara el piso. Giró sobre su pie y redirigió su patada hacia la cabeza del hombre. Tuvo que abandonar el movimiento por otra salva de disparos del segundo robot Ibe. Tejió sellos manuales y se ocultó tras una capa de nubes crepitantes, las cuales fueron creciendo hasta abarcar casi todo el comedor. Al otro lado, Deathstroke disparaba a los Mizubunshin cuando notó el ataque de Iruko. Si bien su traje le permitiría resistir la electricidad y ver a través de las nubes negras, era mejor no meterse en la técnica del enemigo, por lo que echó a correr mientras desplegaba varios dispositivos al suelo. Barreras de energía se levantaron detrás de él, obstruyendo el avance de las nubes. Los Mizubunshin lo persiguieron, al igual que un cuarto Iruko desde el techo, quien se mantuvo oculto. Dentro de la tormenta desatada por el shinobi, las máquinas de Ibe se vieron abrumadas por oleada tras oleada de rayos. Lo mismo ocurrió con el hombre sin camisa y el cuerpo grotesco. La carne del soldado Ibe se quemó, sus dientes apretados y los ojos cerrados. Iruko se acercó sigilosamente con un kunai, listo para clavarlo en la parte posterior de la cabeza. Fue recibido con un puñetazo en la cara por parte del hombre. Antes de que el golpe lo impactara, Iruko vio que debajo de la piel del sujeto había una capa de un material extraño, similar al color del metal del que estaban hechos los robots. Usando la liberación veloz, Iruko esquivó el masivo puño y trazó una línea a lo largo del brazo extendido con su kunai.
Un chirrido agudo perforó sus oídos y al alejarse, notó que la mitad de su kunai fue destruido. No me digas, murmuró con tono cansado. Con un movimiento de su mano, las nubes descargaron todo el chakra que tenían en forma de rayos, creando un espectáculo de luces que cegó incluso a Deathstroke y sus Mizubunsin. Y para confirmar sus temores, los robots salieron ilesos, y el hombre quedó con la carne expuesta, que en realidad era una capa de piel de algún material extraño. Un pulso de energía fue lanzado desde una de las máquinas, lo que hizo que Iruko sintiera una ingravidez antinatural. Sus pies abandonaron el suelo y en ese instante los robots abrieron fuego. Sin tracción para actuar, su liberación veloz se volvió inútil, y con el material del que estaban hechas las máquinas y la piel del hombre, su liberación tormenta se vio comprometida. La liberación agua no tenía la fuerza para destruir esas defensas, y sin la liberación veloz, la liberación acero sería menos efectiva. Finalmente, Iruko cayó en la cuenta de que estos locos de Ibe realmente lo estudiaron. Y eso le hizo sonreír con suficiencia. ¿Por qué? Porque el hecho de haber escondido sus habilidades y ser vilipendiado por gente como Amanda Waller le dio la ventaja una vez más. Acumulando chakra en su estómago, Iruko escupió un gran avance, empujando a sus oponentes por los aires e impulsándose a sí mismo fuera de la zona afectada de antigravedad. Al mismo tiempo, Tsukage Bunshin que seguía a Deathstroke tejió sellos manuales y puso su palma en el tejado. Puntón. Kilómetros Yarino Jutsu. Un pulso de chakra masivo recorrió todo el comedor y lo hizo temblar un segundo. Al siguiente, del suelo, de las paredes y del techo brotaron construcciones de metal en forma de lanzas. Disparadas a gran velocidad, las lanzas de acero impactaron al soldado Ibe desde todas direcciones. Si bien no lograron penetrar su cuerpo, el hombre quedó restringido en su lugar. Por su parte, Deathstroke usó una pistola de gancho para evitar ser empalado, pero la cantidad de lanzas de acero era demasiada. Activó un escudo de emergencia en su traje, lo que lo salvó de recibir una de esas puntas afiladas en el pecho. Iruko se movió con la liberación veloz, una lanza de acero en su mano. Con precisión, clavó la punta y atravesó uno de los ojos del soldado Ibe, incrustándola hasta atravesar su cerebro. Saltando hacia atrás mientras formaba un sello con su mano, vio con satisfacción cómo la cabeza del hombre explotaba. Había puesto una etiqueta explosiva en la punta de la lanza, solo por si acaso. Su mirada se desplazó a las máquinas, restringidas pero todavía en pie. Estaba tentado a desembolsar la mitad de sus reservas de etiquetas explosivas, pero tenía la sensación de que eso no sería suficiente para destruir las malditas cosas. Necesitaría algo más fuerte, y grande, para deshacerse de esos robots. Una oleada de recuerdos repentina llegó a su mente. En ellos, vio a Tsukage Bunshin ser abatido por Deathstroke al otro lado del bosque de púas de metal. TCH, este tipo realmente es una cosa, murmuró el shinobi. Navegó entre el mar de acero que convocó y fue tras el mercenario. Las cosas parecían haberse complicado afuera y necesitaba capturar al tipo para que Amanda no lo echara a los lobos. En el momento en que saltó fuera del comedor y veía la espalda del mercenario, algunos círculos brillantes de fuego se formaron en el piso y las paredes, haciendo que ambos hombres se detuvieran en el lugar. Un rastro de energía que a Iruko le resultó familiar manaba de ellos, pero no podía precisar por qué. Deathstroke fue el primero en reaccionar, alcanzando su pistola de plasma y disparando todo el cargador, asumiendo que se trataba de otra habilidad del shinobi. De uno de los círculos salió una mano monstruosa que atrapó las descargas como si no fueran nada. La piel marrón oscura apenas sufrió quemaduras, regenerándose a una velocidad visible. Los demonios surgieron uno tras otro de los círculos, sus ojos llenos de deleite mirando a las presas mortales que tenían ante sí. «¿Supongo que están contigo?», preguntó Deathstroke a Iruko, mirándolo por encima del hombro. Lamentablemente no, respondió el albino, preparando sus sellos manuales. Fue en ese momento que el pulso electromagnético de Nezu dejó la ciudad sin energía, y ahora Deathstroke e Iruko se enfrentaban a un pasillo lleno de demonios en la absoluta oscuridad. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 100. La noche de los monstruos. ¿Qué diablos? ¡Aak! Dispara, dispara. Los pasillos oscuros de la escuela secundaria se llenaron de gritos de confusión, disparos y el crujir de los huesos, así como el ruido sordo de las cabezas rodando por el piso.
Con garras afiladas y una vista imperturbable ante la oscuridad, un vampiro despejaba el camino para su compañero, quien llevaba sobre su hombro a una niña de cabellera rubia. La muchacha se agitaba y gemía, intentando morder las ataduras que cubrían su boca. Los mercenarios grises, ascendidos por Lady Grey, habían entrado en la escuela y rastreado a su objetivo. La misión que debían llevar a cabo en Hunt City no se trataba de luchar en las calles como terminaron haciendo. No, el motivo de su pago fue para secuestrar a 2 personas específicas. Christopher y Clara White. Ningún miembro de la banda mercenaria lo sabía, pero su contratista había planeado que su grupo chocara de una forma u otra con Ive. Simplemente dio la casualidad de que ya había mala sangre entre ambas organizaciones. Sin embargo, el avance de la pareja vampírica se vio frustrado por la aparición de criaturas que no deberían estar en este plano. Gruñidos, siseos, ladridos y un olor inconfundible a perversión, maldad, odio, les hizo saber que había entidades sobrenaturales esperándolos al doblar el siguiente pasillo. Y los demonios también notaron la presencia de los vampiros. Clara, que estaba siendo secuestrada sin poder resistirse, había perdido la excitación que la embargó en el gimnasio de la escuela, ahora sus ojos asustados intentaban adaptarse a la oscuridad que la envolvía y sus oídos captaban todo tipo de gruñidos guturales cuyo origen no pudo identificar. Ya no se sintió emocionada. Ahora en verdad tenía miedo. Vuelo a algunas lámparas, murmuró un demonio, olfateando el aire con avidez. Su vista se dirigió a un cruce y una sonrisa desquiciada se dibujó en su rostro. Oigan, muchachos. Hay una mujer allí, y es joven, se lamió los labios y los demonios que lo rodeaban se rieron. Los vampiros que escucharon todo el intercambio se dieron la vuelta y echaron a correr. ¿Están todos?, preguntó un miembro del SWAT mientras escoltaban a los estudiantes fuera de la zona de peligro. Dado que la mayoría de los combates estaban centrados en los lados suroeste y sureste, la policía pudo ingresar desde el norte y alcanzar a los jóvenes herederos de muchas de las familias más ricas de la ciudad. Pero resulta que se perdieron por completo a la chica más importante. Señor, la joven White no está por ningún lado. Sus compañeros informaron que en un segundo estaban todos juntos y al siguiente, ella desapareció, dijo uno de los oficiales. No podemos hacer mucho más. Primero saquemos a estos chicos de aquí y luego veremos qué hacer con la niña desaparecida, ordenó el capitán. El SWAT formó un muro de protección alrededor de los estudiantes atemorizados, algunos de ellos heridos y otros pocos inconscientes, su condición crítica. Para horror del SWAT, algunas criaturas deformes se abalanzaron sobre ellos, sus miradas enloquecidas puestas en las almas jóvenes que estaban protegiendo. No es que lo supieran, pero estas entidades eran demonios. Un puño masivo se estrelló contra uno de los escudos, rompiendo el brazo del oficial y mandándolo a volar a varios metros de distancia. Las balas entraron en su cuerpo, causándole dolor, pero sin poder dañarlo gravemente. La criatura sostuvo a un hombre por la cabeza, su fuerza agrietando el visor del oficial y hundiendo tanto el casco como el cráneo con un sonido repugnante. Atrás, atrás, ordenó uno de los oficiales, intentando retirarse de manera ordenada y permitir que los estudiantes salieran ilesos. Más criaturas se fueron acercando, apenas visibles por los destellos de las linternas de mano que aún funcionaban. Las sombras, los gruñidos y gemidos de dolor, el sonido de la carne al rasgarse y los huesos al romperse aterrorizaron a los ya temerosos niños de secundaria. Sin nada más que perder, echaron a correr, chocando entre sí y los oficiales del SWAT, provocando más caos. No sabían a dónde ir, apenas tenían visión en la oscuridad, pero la mayoría no estaba dispuesta a sentarse y morir. La agitación se vio interrumpida por un estruendo ensordecedor y una sacudida que agrietó las paredes. El suelo tembloroso hizo tropezar tanto a demonios como a mortales. Y entonces vino un rugido bestial que envió una ráfaga de viento en todas direcciones, seguido de una explosión que iluminó el pasillo por el que huían la policía y los niños. Volviéndose al origen, vieron una cascada de fuego escupida hacia arriba, alcanzando docenas de metros en el aire e iluminando toda la escuela y las calles en los alrededores. El pilar de fuego fue visible para los combatientes mercenarios, los demonios desatados, las fuerzas de la ley que acordonaban el lugar y cualquiera que se encontrara en las inmediaciones. Y justo debajo del pilar de fuego, un monstruo de apariencia extraña, con púas adornando su espalda y su boca enorme abierta de par en par, generando las llamas abrasadoras.
A su lado, saltaron dos figuras caninas gigantes, las cuales parecieron olfatear el aire un momento y una de ellas se volvió hacia la dirección en que estaban los miembros restantes del SWAT y los estudiantes. El otro se movió por los tejados hacia la entrada sureste de la escuela, donde Ileana, Lady Grey y el convertido Walter luchaban. Ni la policía ni los mercenarios entendían qué estaba sucediendo. En un momento estaban en una especie de guerra a tres bandas y de la nada hubo un apagón, inutilizando gran parte de su equipo tecnológico, y también aparecieron monstruos. En el origen del fuego, a espaldas de la bestia que lo escupía, Iruko estaba igualmente desconcertado. Había enviado un par de Kage Bunshin para inspeccionar la zona y ver quién carajo había traído a esos demonios, solo para recibir oleadas de recuerdos de las calles. ¿Pero qué concha, en esta verde y sagrada tierra de Dios, está sucediendo? Pensó incrédulo. Nunca hubiera imaginado que su pequeña bofetada a dos grupos mercenarios terminaría en este desastre. Ahora temía que Amanda eligiera sacrificar sus pálidas nalgas y lavarse las manos de esta porquería. Decidiendo que no podía permitirse alargar más el asunto, creó 5 Kage Bunshin, cada uno con el 15% de sus reservas de chakra. Una sensación de entumecimiento lo invadió tras invocar cada clon en rápida sucesión. «Lleva a este cabrón con los agentes de Waller», ordenó a uno de los clones, quien tomó a un inconsciente de Deathstroke en sus brazos y se retiró. «Tú, saca a esos malditos mocosos de aquí», ordenó a otro. «Tú y tú, vayan a limpiar las calles», dijo los otros dos restantes. El propio Iruko ordenó a sus convocatorias de lobo que asistieran al clon de escolta de los niños y al que fue a ayudar a Ileana para que hicieran todo lo posible. El robusto fue enviado a causar caos en las calles mientras él mismo se volvía hacia el par de robots de IBE, que habían logrado deshacerse de su prisión de acero. La noche que Jump City se vio sacudida por las acciones de un solo shinobi todavía no terminaba. «No chinguen, ya van 100 capitán. Si has llegado hasta aquí, es porque algo interesante le encuentras a esta cosa. Anímate a dejar un comentario sobre qué te ha parecido la historia». Comentario 15. Votar 2 restantes. Capítulo 101. La bruja, la vampira y el demonio. La seda blanca que envolvía el cuerpo delicado de Lady Grey se rasgó en innumerables zonas debido a los bruscos movimientos que estaba ejecutando. Su corazón sangraba por destruir semejante pieza de indumentaria, extremadamente costosa y una de sus favoritas, pero no tenía muchas opciones. Fue en su arrogancia que vino vestida como si asistiera a la fiesta de un gobernante, en lugar de su traje de combate personalizado. Pero, para ser justos, ella esperaba enfrentarse a algunos mercenarios de poca monta y secuestrar a los objetivos que su cliente pidió. La situación actual estaba más allá de sus sueños más locos. La esfera de sangre, que servía tanto de arma como escudo, ahora había perdido parte de su densidad. Lady Grey se vio obligada a forjarse protecciones con la sangre o de lo contrario estaría peleando desnuda. Desde las calles cercanas, pudo oír un escándalo aún mayor del que había antes. Disparos, explosiones, pisadas que enviaban temblores y los gritos de aquellos desafortunados que no quedaron inconscientes o muertos tras recibir algún golpe doloroso. Desde el cielo, una criatura voladora de apariencia extraña se propulsaba con cohetes en sus patas, lanzando plumas como si fueran lanzas, las cuales brillaban momentos antes de explotar y llenar las calles de más destrucción. Pero no pudo prestar toda su atención al monstruo volador, pues 3 monstruos más estaban con ella en una especie de trifulca a 3 bandos. Agitó su estoque rápidamente, interceptando las garras del furioso demonio que había salido quién sabe de dónde. La criatura era veloz. Era tan veloz que no se quedó atrás con respecto a ella, sino todo lo contrario. Pero la habilidad con la espada de Lady Grey no era algo que la mera velocidad pudiera atravesar. Una lluvia de destellos iluminaron su entorno cuando las garras y la espada chocaron en rápida sucesión, el aire desplazado con furia y el suelo agrietándose por la fuerza desatada. El dúo se vio obligado a separarse cuando 2 arpones fueron disparados hacia ellos a gran velocidad. Las puntas metálicas, conectadas a una especie de cable semi-orgánico, desviaron su camino y persiguieron tanto a la vampira como al demonio. Lady Grey bloqueó el arma viva con su estoque, apuñalando el cable al que estaba conectado y obteniendo sangre de él. Rápidamente ejerció sus poderes oscuros, controlando la sangre que escapaba y convirtiéndola en púas afiladas que aumentaron el daño a lo largo de la extremidad. Fue recompensada con un aullido de dolor por parte de la criatura que había disparado esos arpones.
En ese momento, una serpiente semitransparente de energía verde abrió sus fauces de par en par, intentando tragarse a la vampira. Lady Grey retrocedió hábilmente, evadiendo por completo la construcción de bruma que explotó en ese fuego maldito sin calor. Al otro lado, el demonio detuvo el ataque con éxito al escupir bolas de saliva comprimidas, imitando a su manera el suitón Misurapa de Iruko. Por su parte, Ileana y el Ninken convocado se mantuvieron lejos del combate cuerpo a cuerpo. A pesar de la fuerza y velocidad de la invocación quimera, su habilidad en comparación con el peligroso demonio y la espadachín vampírica era mediocre. Ileana sufría de lo mismo. Sus llamas viles eran perfectas para derretir a la vampira hasta la muerte, pero mucho menos efectiva para el demonio, al menos en el corto plazo, y su velocidad de reacción era inferior a la de ambos. Eligió encerrarse en un torbellino de fuego mientras enviaba ataques furtivos, con la esperanza de aprovechar cualquier error cometido por alguno de los otros dos combatientes. Estaban en un punto muerto. La única forma de romperlo sería unir fuerzas con la vampira y encargarse del demonio. Pero eso es algo que Ileana nunca haría. Quizás podría haberse unido al demonio para matar a la asquerosa vampira, pero esa criatura apenas tenía conciencia de sí misma. Lady Grey había intentado escapar, pero el Ninken y el demonio no la dejaban. Si llegaba a exponer su espalda, recibiría un ataque que, si bien no sería letal de inmediato, le daría a la moldava la oportunidad de derretirle las piernas y esa sería su perdición. ¿Y en la mente de Walter? No había nada. Las criaturas que tomaron posesión de su cuerpo lo estaban llenando de estímulos y arrebataron el control de su propio ser. Solo querían una cosa: satisfacer su necesidad de batalla y sangre, como se estableció en el contrato. Bolas de energía verde y semitransparente volaron en todas direcciones, escúpidas a alta velocidad desde el torbellino de llamas viles. Ileana desató un ataque a gran escala, sus labios torcidos en una mueca. Incluso el Ninken invocado tuvo que ponerse a cubierto detrás de la moldava para evitar ser alcanzado por fuego amigo. Sus sentidos captaron el acercamiento de la mujer de cabello platinado y disparó sus arpones para interceptarla, pero la vampira se deslizó entre los ataques y formó una especie de hoja recta con la sangre, superponiéndola a su estoque. Con un chillido ensordecedor, ella clavó la espada en el torbellino de fuego vil, la hoja de sangre alargándose a la vez que se evaporaba rápidamente. Pero fue suficiente para entrar hasta alcanzar a Ileana. TCH, maldita lamprea. Rugió la bruja mientras usaba su telequinesis para mover su propio cuerpo a un lado. La hoja de sangre se dobló y la persiguió. Actuando más por instinto que otra cosa, Ileana formó escudos comprimidos en sus palmas y sujetó la hoja sangrienta. Su agarre se apretó, apenas deteniendo la punta de clavarse en su pecho. La fuerza la empujó fuera de su torbellino de llamas, sus brazos doloridos por el esfuerzo y sonidos de grietas provenientes de los escudos en sus manos. «Muere, pequeña perra», dijo fríamente Lady Grey a espaldas de Ileana. El estoque ya se dirigía en línea recta hacia su corazón. Antes de que pudiera perforar la capa de Akatsuki que vestía Ileana, el Ninken saltó a la acción con todas sus fuerzas, sus mandíbulas cerrándose sobre la hoja y su masivo cuerpo golpeando a Ileana para sacarla del camino. «Entrometido», gruñó Lady Grey, su mano izquierda formando una lanza e introduciéndose en el ojo del Ninken. Su brazo se hundió hasta el codo en el interior, paralizando al perro gigante. Usando su dominio en la sangre obtenida, la introdujo en la cavidad ocular y la convirtió en una miríada de púas que cortaron desde su cerebro hasta la columna. El Ninken se dispersó en una nube de humo y Lady Grey quedó confundida por el suceso. No pudo pensar demasiado, pues todavía estaba envuelta en un combate con una furiosa Ileana y un descerebrado demonio. Hablando de quién, escupió la vampira al bloquear, desviar y cortar con su estoque las extremidades canosas que imitaban las vendas del shinobi. La danza mortal entre el estoque y las extremidades flexibles levantó una nube de polvo y escombros. La fuerza y elasticidad de esas cosas fue suficiente para perforar el concreto y enviar proyectiles a la vampira. Lady Grey formó escudos de sangre, luego los convirtió en lanzas rojas que fueron disparadas hacia el demonio. El duelo a alta velocidad empezó de nuevo. Ileana, que se había alejado con éxito, no pudo captar correctamente lo que estaba pasando. El demonio y la vampira eran demasiado rápidos para ella. Hubiera preferido incendiar toda la escuela, pero no podía permitirse matar a los amigos de Liam. Esa mujer del feo antifaz y la espada seguía por ahí, recostada y sujetándose un costado.
En cuanto al otro sujeto, estaba sobre una rodilla con un arma de apariencia extraña, reuniendo energía y condensándola en una bola crepitante que... ¿Cuándo regresó este tipo? Murmuró la bruja. A varios metros de ella, Dealsot cargaba su arma especial. Este artilugio fue proporcionado por Amanda en caso de toparse con las máquinas de Ive. Al igual que Iruko le ocultaba cosas a Ugayer, era obvio que ella también escondía mucha información vital. Por ejemplo, que los robots de Ive estaban hechos de tecnología alienígena. Por eso las llamas de Ileana resultaron inútiles la primera vez. Por eso Iruko estaba teniendo dificultades para destruir esas cosas y por eso no se vieron afectadas por el pulso liberado por Nezu. El equipo de Ugayer sí lo sabía, pero se les prohibió compartir esos detalles con el albino. Querían ver cómo resolvía esa situación. Dealsot, que se había quitado el casco porque sus funciones quedaron inútiles, agudizó su mirada y concentró sus sentidos, sus ojos persiguiendo las chispas generadas al impactar la vampira y el demonio. Con o sin sus herramientas tecnológicas, la puntería de este hombre no debe ser subestimada. Respiró profundamente, relajó su cuerpo, su pulso tan estable como un humano puede mantenerlo. Su dedo rozó el gatillo, listo para un único y mortal disparo. ¿Qué estás haciendo, plebeyo? Preguntó la moldava con curiosidad, rompiendo la concentración del tirador y provocando que apretara el gatillo. Una esfera crepitante de energía azulada voló rápidamente hacia la posición de los combatientes. Sin embargo, la interrupción por parte de Ileana hizo que el disparo no fuera perfecto. Lady Grey y el demonio Walter percibieron el ataque y se alejaron el uno del otro. La bola de energía impactó el suelo en medio de ambas figuras en retirada y se expandió en un radio de varios metros. La esfera de energía gigante quemó el concreto, el aire y la carne de la mitad del cuerpo del demonio y se llevó un brazo junto al estoque de la vampira y parte de su platinado cabello. Ya. Es creer. Rugió el demonio y chilló la vampira del dolor, su carne antinatural siendo consumida mucho más rápido de lo que sus respectivas regeneraciones podían curarlos. La luz proyectada por la bola de energía supercaliente iluminaron el furioso rostro de Dealsot, cuya mirada de muerte se clavó en Ileana. La moldava se dio cuenta de lo sucedido y sonrió torpemente, intentando parecer tierna. Alzó un pulgar y felicitó al hombre. Ve buen tiro. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 102. Información. Otro pulso de energía se disparó contra Iruko. El shinobi se desplazó a toda velocidad fuera del radio de efecto del ataque antigravedad. Ya había entendido la estrategia de estos robots. Un material que no puede ser afectado por la electricidad y lo suficientemente duradero como para resistir sus golpes reforzados por la liberación acero. Sus ataques se basan en crear zonas donde Iruko pierde tracción e intentan abatirlo con fuego o lanzamisiles en miniatura. Simple, directo, pero efectivo. Se contrarrestó su mayor velocidad, su fuerza física, su liberación de agua, rayo y tormenta. Un plan que hubiera aniquilado a cualquier otro individuo. Pero fue por cosas como estas que Iruko nunca se sobreestimó a sí mismo, ni sus habilidades, ni a las personas comunes de este mundo. Si un villano humano, más o menos común y corriente, pudo lidiar y poner en aprietos a un hombre capaz de levantar montañas, ¿por qué no iban a poder contrarrestar a Iruko? ¿Era él mejor que Superman, Flash, Green Lantern o Wonder Woman? Claro que no. Lo que convirtió a Batman, un humano con buenas habilidades de combate, pero humano al fin y al cabo, en alguien capaz de caminar junto a esos seres superpoderosos fue la información. El ingenio ayudó, y la riqueza monetaria del hombre. Pero es innegable que sin información, Batman no habría sido lo que sea que fuera en este universo. Así pensaba Liam. Con eso en mente, se aseguró de nunca mostrar demasiado de sí mismo, de sus poderes, de sus gustos, disgustos. Solo personas selectas, como Ileana, podrían ver más que los demás, pero nadie aparte de él conocería todos sus secretos. Y fue esta falta de información lo que le permitió lidiar con las máquinas construidas por Ive para contrarrestarlo. Fton. Daitopa, una ráfaga monumental de viento desestabilizó a las máquinas y las hizo volar por los aires hasta atravesar los muros de la escuela y terminar en el patio. Aunque fuertes, su masa no era la suficiente como para resistir esta técnica a gran escala. Las máquinas insectoides se levantaron de nuevo, su determinación inquebrantable ante las órdenes de sus creadores. Pero Iruko no les dio tiempo de nada más.
Tejiendo sellos manuales, el shinobi aterrizó un par de metros de los robots y tocó el suelo con sus manos. La tierra en un radio de 20 metros se agrietó, formando un cuadrado casi perfecto. Dotón. Shinkaku saltando fuera de la zona afectada por la técnica, Iruko vio a las máquinas hundirse a varios metros de profundidad. Volvió a tejer sellos manuales y desató otra oleada de lanzas de acero que salieron de las paredes y formaron una red barra prisión horizontalmente, presionando a los robots y manteniéndolos en su lugar. Desde el cielo, su halcón quimera descendió a gran velocidad. Al mismo tiempo, Iruko invocó la presencia de su cerdo quimera, quien fue envuelto por los zarcillos del halcón y levantado en el aire. Ascendiendo más alto que los edificios de Jump City, el halcón se giró de regreso hacia abajo, empleando una enorme cantidad de chakra para mantener una aceleración ridícula con sus propulsores. Iruko desactivó su técnica de liberación acero y se apartó del lugar de impacto. El halcón soltó al cerdo, este último enroscándose sobre sí mismo y girando, convirtiéndose en una bola de demolición. Toneladas de peso cayendo a una velocidad vertiginosa. ¡Boom! Hubo una explosión de tierra al momento del impacto. Una onda se expandió desde el agujero cuadrado que agrietó y desestabilizó el terreno en un radio de 2 manzanas. Las calles temblaron y los sistemas de alcantarillado fallaron. Los terrenos de la escuela se sacudieron y parte de la edificación se vino abajo. Los edificios cercanos sufrieron daños similares, fragmentos de ellos desprendiéndose y cayendo en la acera. Por suerte, toda la zona fue evacuada cuando el conflicto había comenzado. Los miembros del SWAT y los estudiantes que eran escoltados por uno de los Kage Bunshin y el Ninken restante, sintieron los temblores y oyeron el estruendo. Uno de los oficiales se acercó al shinobi con expresión severa. ¿No deberías estar ayudando allí?, preguntó. Si me voy, corren el riesgo de morir aquí, respondió tranquilamente. Interiormente añadió, y seguro que me echan la culpa. Este desastre ya se fue de mi control hace mucho. Mejor no empeorarlo. Sin embargo, para los oficiales, Iruko se vio como un verdadero héroe tras esa declaración. A espaldas de los presentes, la escuela parecía estar derrumbándose sobre sí misma y algunos estudiantes no pudieron evitar preguntarse por el paradero de algunos de sus compañeros. Los adultos e Iruko guardaron silencio. Lamentablemente, salvarlos a todos era imposible, y hubo estudiantes que quedaron atrapados. Algunos inconscientes, otros ya muertos. En cuanto a la desaparición de Clara Uite, Iruko no se preocupaba. Los mercenarios contratados ya habrían sacado a la mocosa del lugar. Al otro lado del campo de batalla, en el lado sur, los agentes desplegados por Amanda Waller para recibir a su sujeto de interés ya habían encadenado y asegurado a Deathstroke. El mercenario seguía inconsciente después de ser aplastado contra la pared por la invocación quimera del cerdo. El grupo se alejó en un vehículo como si el resto no fuera asunto de ellos, dejando la limpieza al equipo de Rick Flag y el propio Iruko. El Kage Bunshin se encogió de hombros y parpadeó hasta alcanzar el centro de mando de la comisionada de Jump City. Sería mejor darle algo de luz a la mujer ahora que las cosas estaban por terminar. Solo unos pocos mercenarios de pie y una jauría de demonios, nada que el shinobi no pudiera manejar. El hombre de sombrero y gabardina se paraba con tranquilidad en esta noche, más oscura de lo normal, aprovechando el apagón de Jump City para escanear con mayor detenimiento el campo de batalla. Sus demonios invocados eran eliminados rápidamente por monstruos gigantes y los duplicados del héroe de la ciudad. El hombre se dio cuenta que el albino había estado ocultando muchas cartas todo este tiempo. Incluso él había sido engañado. Por cómo manejó a los últimos 2 demonios contratados, John y Christine Boucher, había considerado que esta situación pondría en aprietos al mocoso. Pero no resultó de ese modo. ¿Piensa que con este apagón nadie puede espiarlo?, se preguntó, ladeando la cabeza. Una sonrisa se dibujó en sus facciones oscurecidas. Si ese era el caso, entonces mal por el chico. Aunque nadie más pudiera presenciar sus actos, él sí podía. La oscuridad es su luz. Es su hogar. Las sombras son parte de él y él es parte de ellas. Nada ocurre en las sombras sin que él lo sepa. Por otra parte, miró en la dirección de Walter. Esa tecnología humana es una cosa que nunca había visto. Logró hacerle daño real a sus demonios y eso no es algo para burlarse. Consideró que el hombre no fracasó en su contrato. Después de todo, él lo envió a luchar sin la información suficiente.
Si llegara a encontrarse con Iruko en este estado, no daría una buena pelea. Ven, Walter, susurró a las sombras. De Alzote y Leana vieron un manto de oscuridad envolver y tragarse al demonio herido. El dúo quedó estupefacto, sin saber qué estaba pasando. Solo Ileana se hizo una idea, pero decidió compartir sus pensamientos con Liam y no con estas personas. De vuelta en el tejado, a 1 kilómetro de la zona de combate, Walter fue depositado a los pies de la figura enigmática. Con un gesto de su mano, la capa de carne demoníaca que cubría al hombre cedió y dejó su cuerpo. De su boca también surgió una masa palpitante de carne, que le daba la capacidad de escupir saliva al igual que las técnicas de agua de Iruko. Su mente fue liberada también, permitiéndole volver en sí. Miró con desconcierto a la oscuridad a su alrededor. Con la luz de la luna fuertemente atenuada por la densa capa de nubes, apenas pudo distinguir la silueta frente a él. «Kuke, ¿dónde estoy?», preguntó, todavía confundido. «Lo has hecho bien, Walter. Si bien no causaste el caos que esperaba, fue mi error al subestimar a los jugadores. Cumpliste tu parte del trato y yo cumpliré con el mío», dijo la figura. Walter no dijo nada, su mente intentando adaptarse a los acontecimientos que lo llevaron aquí. Se dio cuenta que no recordaba mucho. «Toma a esas criaturas para ti. Te darán el poder que tanto querías. Adiós, Walter», concluyó el hombre antes de desaparecer en la oscuridad. «Te espera», gritó Walter, pero las masas de carne que había a su lado se agitaron y lo envolvieron de nuevo. Los gritos de dolor del hombre se vieron ahogados por los rugidos de muerte e ira que las criaturas demoníacas seguían emitiendo sin parar. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 103. La noche de los monstruos 2. El sonido de neumáticos rozando el suelo reverberaba en las silenciosas alcantarillas de Hunt City. Chisporroteos y chasquidos mecánicos se superponían al zumbido bajo de un motor en movimiento. Luces intermitentes de color rojo eran apenas visibles en las oscuras paredes. El olor era rancio y repulsivo, una mezcla de comida podrida y desechos humanos. Las alimañas correteaban de un lado a otro, imperturbables ante la presencia de este engendro de metal. Brazos mecánicos descansaban a los lados de un trono hecho de hierro, en el que se sentaba una rata con componentes tecnológicos avanzados. El hombre quimera, ahora llamado Nezu por su captor, se deslizaba en su improvisado vehículo hacia la zona de entrega. Al doblar una esquina, su visión nocturna le permitió contemplar 2 siluetas atadas y metidas en sacos. No registró presencia de nadie más en las cercanías. Eficientes como siempre, a pesar del desastre que de seguro les provocó el mocoso, pensó Nezu con un toque de respeto por el profesionalismo de estos mercenarios. De haber sabido que eran así, habría confiado más en ellos la vez anterior. Los brazos de su transporte se movieron, sujetando con delicadeza a la pequeña figura y con menos gracia al más grande, poniéndolo sobre la plataforma trasera de su vehículo. Trazó su camino de regreso a su antigua base en silencio, intentando ignorar a los individuos que tenía bajo su control. Pero a pesar de todas las cosas que hizo y que estaba dispuesto a hacer, tanto a otros como a su propio cuerpo, el hombre quimera seguía siendo un hombre, un humano. Sin importar las modificaciones de su cuerpo, o el hecho de no estar en su cuerpo, todavía tenía conciencia y, aunque no fuera el suyo, seguía teniendo corazón. Puso el vehículo en automático mientras giraba la silla donde reposaba. Miró a sus invitados, ambos inconscientes. Bajó de su trono y se acercó a la pequeña figura. Una sierra giratoria se extendió desde su antebrazo y cortó la tela que envolvía su cabeza. Un rostro con rasgos que le resultaron familiares lo recibió, durmiendo pacíficamente. Su mano mecanizada rozó la mejilla de Clara White. Los rasgos sin vida y animales de Nezu parecieron distorsionarse con una emoción que no acostumbraba a sentir. No desde hacía mucho tiempo. Su interior se llenó de tristeza. «Eres idéntica a tu madre», murmuró, de alguna manera logrando emitir cariño y dolor con su tono mecánico. De haber podido, sus ojos estarían amenazando con derramar lágrimas. Pero el sentimiento se esfumó cuando la figura más grande pareció retorcerse. La mente de Nezu dejó de pensar en las cosas positivas de un pasado lejano, su interior dejó de emanar afecto, culpa, amor y arrepentimiento. Ahora solo había desprecio, ira. Odio. Nezu odiaba a Christopher. No se trataba de desagrado, ni de un desacuerdo con el hombre. Era odio en su máxima expresión. Puro, crudo.
y también se odiaba a sí mismo por las decisiones que tomó en el pasado. Por haberle entregado lo más importante de su vida a ese hombre repugnante. Todo por dinero. Todo por apoyo, financiación. Por la creencia de que ese era su camino. Se sintió tentado a matar al hombre allí mismo. Logró contenerse. Incluso con la muerte de Christopher, el pasado no podría cambiarse y lo que debió haber sido su persona más importante nunca más volvería. Además, si enojaba al mocoso de cabello blanco, este último lo mataría sin dudar y entonces la vida del hombre quimera y su trabajo, por el que sacrificó todo, no tendría ningún sentido. Echó una última mirada a la niña que, de haber hecho las cosas diferentes, habría sido su propia nieta. Sangre de su sangre. No pudo evitar sentir culpa por las circunstancias que la trajeron a este mundo. Culpa, porque la niña estaba relacionada con dos monstruos. Culpa, porque un hombre obsesionado con su trabajo y con la idea de desprenderse de la carne mortal que tanto lo limitaba, vendió a su propia hija a cambio de financiación para poder convertirse en un monstruo. Y se dio cuenta demasiado tarde que se la había entregado a otro monstruo. Ileana desató su magia sin contención alguna, iluminando las oscuras calles de la ciudad mientras los chillidos de dolor de los demonios menores llenaban sus oídos. Detrás de ella, los amigos de Liam disparaban sus artilugios de energía, atravesando sin oposición la carne antinatural de estas criaturas. Aunque eran débiles, la Moldava no pudo evitar estremecerse ante la idea de que algún loco ande por allí jugando con magia negra tan peligrosa. No cualquiera tiene la capacidad de invocar a tantas de estas criaturas. A lo lejos, el crepitar de los rayos, el choque de las olas, el estruendo de pezuñas agrietando el concreto y el batir de alas gigantescas le informaban que Liam y sus monstruos quimera barrían efectivamente a las pocas criaturas y mercenarios que aún se mantenían en pie. Pero eso no alivió en lo absoluto su amargura. La bruja esperaba una operación molesta y quizás alguna pelea interesante, en la que ella aplastaría a todos los plebeyos que se atrevieran a desafiarla. Pero su humor se agrió desde que se topó con los chupasangre de nuevo. Peor aún, no pudo matar a ninguno con sus propias manos. El grande y feo fue asesinado por el demonio que apareció de la nada, y la perra de cabello blanco logró escapar cuando llegaron más de sus lacayos a intervenir en la lucha. Una criatura alada escupió una bola de fuego desde arriba, intentando incinerar a Ileana. La Moldava resopló con desprecio y se protegió con un escudo. Antes de que pudiera tomar represalias, una figura ágil y rápida saltó desde un auto y cortó al demonio por la mitad. Katana aterrizó con gracia y sin siquiera dirigirle una mirada a la bruja, continuó su matanza. A Ileana le molestó la actitud de la nipona. Intentaba ser seria y genial, pero a sus ojos, Liam era el único al que le quedaba bien ese papel. Mencionar al shinobi le recordó que necesitaba tener una seria conversación con él más tarde. Ella no permitiría que esos vampiros anduvieran por allí haciendo lo que les plazca sin más. Ahora que sabía de su existencia, arrastraría al albino en su justa cruzada para limpiar esta tierra de su infección. Finalmente, el amanecer llegó a Hump City. Con la luz del sol, la policía se sintió confiada de internarse en la zona de guerra. Para cuando llegaron, solo encontraron escombros, calles destruidas, edificios medio derrumbados, un agujero gigante en los terrenos de la escuela secundaria, la cual se vino abajo por completo. Docenas de mercenarios, algunos vivos, otros muertos, yacían atados o echados en una pila, separados en dos bandos. En medio de todo, los héroes de Hump City, el criminal Iruko quien pagaba su condena ofreciendo sus servicios a la ciudad, y su enigmática compañera de ojos vendados y cabello negro. No había rastros de las criaturas monstruosas que se habían reportado por parte del SWAT, ni de los agentes de Wire, quienes ya había desaparecido hace mucho. Por tercera vez en su vida, Liam contempló su rostro en los noticieros de toda la nación. A diferencia de las primeras dos veces, en esta ocasión no fue duramente criticado, ni acusado, vilipendiado, condenado u odiado unilateralmente. Las opiniones estaban divididas y eso le sorprendió de verdad. Las reparaciones de la ciudad de Hump City continúan tras el ataque terrorista orquestado por la organización criminal conocida como IBE. El gobierno de los Estados Unidos emitió un comunicado oficial, condenando las acciones terroristas y amenazando con la toma de acciones inmediatas para limpiar a nuestra nación. Se reportaron docenas de muertes en los hospitales de Hump City tras la pérdida de energía durante el ataque terrorista.
Los afectados abarcan desde infantes que dependían de equipo médico para su supervivencia, hasta los internados en estado crítico. Manifestaciones llenaron las calles de la ciudad ante la pérdida de los aparatos eléctricos. Los ciudadanos de Hub City se preguntan: ¿quién va a responsabilizarse por nuestros autos, refrigeradores, microondas, aire acondicionados, y demás artículos de la vida diaria? Los bancos locales reportan pérdidas significativas debido al fallo en los sistemas electrónicos. Hub City se queda sin efectivo. Se reconoce la participación del gobierno en apoyo a los héroes de Hub City, quienes valientemente se enfrentaron a la horda de terroristas que amenazaban la seguridad de la ciudad. El Departamento de Seguridad Nacional ha expresado su agradecimiento al servicio prestado por Iruko, el joven héroe que paga su condena de 5 años en Hub City, empleando sus habilidades metahumanas para el bien de los ciudadanos. Corren rumores sobre la aparición de mutantes bajo el mando de los terroristas. Sin embargo, las autoridades niegan todo avistamiento de criaturas extrañas. La gente se pregunta: ¿quién es la acompañante del héroe y criminal Iruko? Fiel a su palabra, Waller se encargó de distorsionar un poquito la historia y evitar todo el peso de la responsabilidad, tanto para ella como para Liam. Eso no cambia el hecho de que, si bien el público pudo tragarse esa mierda, las autoridades no lo hicieron. Pero ya no estaba en manos del shinobi si Amanda decidía echarlo a los lobos o si cubría su trasero. En todo caso, ahora más que nunca debía preparar contramedidas. Apagó el pequeño televisor que tenía en la sala de su nuevo laboratorio y salió al encuentro de Ileana. La moldava yacía recostada en una cama de metal, vistiendo poco más que una bata de tela suave. Herramientas de operación reposaban a su lado. Liam se acercó y acarició su cabeza tranquilizadoramente. Ileana sostuvo su mano y la apretó, las palmas le sudaban. Todavía puedes retractarse, Ileana. Una vez que comience, no hay vuelta atrás, le dijo el shinobi con voz suave. La bruja respiró profundamente y asintió. Quiero hacerlo. Y además, confío en ti, Liam, respondió ella con una pequeña sonrisa. Al otro lado, entró Nezu montado en un artefacto humanoide. Sostenía un frasco con 2 globos oculares sintéticos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.